Hola, el día de hoy mis compañeras Melissa y Sofía y mi persona Isabela venimos a hablarles de las crisis financieras que han pasado hasta la actualidad. De la primera crisis financiera que tenemos registro es la crisis de los tulipanes en Holanda en 1636. Lo que pasa es que a principios del siglo el tulipán era el mayor exponente de la riqueza en el centro de Europa. Es decir, usted tenía un tulipán, usted era rico. La oferta y la demanda de los tulipanes crecieron exponencialmente y este era un mercado siempre al alza, es decir, usted invertía y siempre tenía ganancias, era un mercado beneficioso. En 1637 ocurrió el problema. Lo que pasa es que el precio de los tulipanes cayó. Esto provocó bancarrotas y posteriormente la quiebra de la economía holandesa. Porque todos los holandeses se confiaron de que siempre sería un mercado beneficioso que les tendría ganancias a largo plazo. Pero esto no sucedió. Algunos autores relevantes de esta crisis fueron Fernando Trías de Bes, que escribió El hombre que cambió su casa por un tulipán, y pues desde el título nos damos cuenta de la magnitud tan grande que tuvo esta crisis, que era más importante tener tulipanes, su reservita de tulipanes, que tener una casa que es casi necesaria para vivir. Y el segundo es Daniel Hermas, y este escribe El virus del tulipán, ya que él describe esta crisis como un virus, porque lo que hizo fue regarse y dejar grandes repercusiones. A la línea de énfasis que esta crisis pertenece son los mercados financieros. Pasó muchísimo tiempo para que volviéramos a datar de una segunda crisis financiera. Esta es la de la burbuja de los mares del sur. Sucedió en 1720. Los mares del sur es el nombre que recibe un monopolio de comercio de tráfico de esclavos que existió entre Inglaterra, América del Sur y América Central. Como sabemos, estos países europeos estaban muy interesados por lo que pasaba en el nuevo continente, por tanto crearon este monopolio comercial. Lo que sucedió es que el precio de las acciones de esta compañía tuvo un rápido aumento de las acciones, y esto provocó un frenesí. Y en casi un año el precio de sus acciones aumentó casi 900 libras, que para esta época 900 libras esterlinas, que es la moneda de Inglaterra, era demasiado dinero. Luego de alcanzar el tope de valor, esta se desplomó y a finales de 1720 su cotización era tan solo de 100 libras. Bajó demasiado sus acciones. Y esto generó que muchos bancos quebraran, que los inversores no podían pagar sus préstamos porque estos hicieron préstamos para hacer parte de ese monopolio del tráfico de esclavos. Y las acciones, luego de esa caída tan súbita, no tenían garantía. La caída se generaliza con pérdidas de dinero. Algunos autores son John Blunt y John A. Slade, que son los fundadores de la Compañía de los Mares del Sur, y Edward Ward. Este era su mayor socio. Este hace parte de finanzas corporativas y del riesgo financiero. La tercera crisis no dio mucha espera y esta pasó en el mismo año que la crisis anterior. Se llamó la burbuja de Mississippi. Como ya dijimos, sucedió en 1720. Y voy a contextualizar un poquito para explicar esta crisis. En 1713 la moneda francesa está muy depreciada y los impuestos eran imposibles de pagar. Y un personaje muy importante en este periodo, John Law, es el que propone crear un banco central y poner a circular más papel moneda, y así se administrarían los ingresos reales. La población iba al banco, entregaba sus monedas y recibía papel moneda, es decir, billetes. En 1717 se crea la Compañía de Mississippi,
que es la que estaba enfocada en la explotación mineral y que al próximo año obtiene el monopolio de la comercialización del tabaco de África. Sus acciones empezaron a tener éxito y aumentar hasta que tuvo un crecimiento anual del 1900%. Eso es demasiado. En 1720, los accionistas empezaron a cambiar sus bonos por oro y las acciones empezaron a caer. Y esto generó una dificultad de aceptación por parte del Banco Central. Y este mismo tomó la decisión de cambiar los billetes por acciones de la compañía. Y esto dejó como consecuencia un incremento del dinero en circulación y con esto un aumento increíble de la inflación. Su principal personaje o autor es John Law, que es casi el que con su increíble mente y conocimientos y por su ambición de tener más y más dinero y el monopolio de todo el comercio y de todo el dinero circulante, nos generó esta burbuja gigante. Y esta hace parte de los riesgos financieros. Burbuja del mercado accionario de Estados Unidos. Mientras que por una parte las economías de Europa, en especial la de Alemania, luchaban por recuperarse del deterioro provocado por la Gran Guerra, en Estados Unidos se disfrutaba de un alto nivel de bienestar que les permitía incluso colocar sus productos en el viejo continente. Esto hizo que la economía estadounidense gozase de un alto nivel de confianza. Esta confianza no solo residía en las fábricas y las empresas, se hizo extensiva a la banca y particularmente a la bolsa de valores. De este modo, para finales de la década de 1920, la economía de los Estados Unidos se sustentaba en la especulación, la suposición de que todo iba bien, de que todo iba a marchar bien y que por lo tanto todos podían comprometer sus pertenencias en préstamos y acciones de bolsa. Y la economía de Europa se sustentaba en la economía de los Estados Unidos. Para finales de octubre de 1920 se empezaron a producir los primeros problemas. Empresas que cotizaban en bolsa empezaron a quebrar, pero sus accionistas eran gente de a pie, que había invertido a crédito y ahora no podía asumir las pérdidas. Las personas y las empresas, al principio las pequeñas, lo perdían todo al derrumbarse los precios de las acciones. Se suele hablar de dos fechas importantes, dos fechas claves. La crisis, que se inició el 24 de octubre en el llamado Jueves Negro, pero el peor momento fue el 29 de octubre de 1929, llamado Martes Negro, durante el que se produjo la mayor caída del precio de las acciones y la mayor cantidad de quiebras y pérdidas monetarias. Este es el evento conocido como crack bursátil del 29 o crisis del 29. Alzan los préstamos bancarios en México. A partir de 1973, los ingresos de divisas crecieron rápidamente en México, debido a la triplicación en el precio del petróleo. Este aumento de ingresos en el país puso la necesidad de endeudamiento. Se debió sobre todo a 4 factores. Primero, fue aumento súbito de las tasas de interés a raíz de las nuevas políticas adoptadas por la Reserva Federal de Estados Unidos. Caída del comercio internacional por la recesión económica que cobró fuerza en esa época. Fuga de capitales privados de México y descenso de los precios del petróleo, que complicó la vida para países exportadores del oro negro. Sin embargo, a ella se agregaron un conjunto de factores políticos diversos y complejos que influyeron de manera importante en las respuestas que se adaptaron a la debacle financiera. Burbuja de bienes raíces y acciones en Japón. Durante la década de los 80, Japón tuvo un elevado superávit comercial, que fue empleado por los bancos para la adquisición de tierra y acciones. Los precios de tales activos comenzaron a crecer de manera especular. El mercado inmobiliario hacía crecer el mercado de valores y estos a su vez provocaban el crecimiento de los activos inmobiliarios. La mecánica del proceso consistía en revalorizar las acciones de una empresa determinada a partir de sus propiedades inmobiliarias, y esa revalorización se empleaba para comprar más bienes inmuebles. Durante el periodo de euforia, la masa monetaria creció al ritmo del 9% anual.
En el periodo 1955 al 1989, el valor de los bienes inmuebles japoneses se había multiplicado por 75 y suponían el 20% de la riqueza mundial, aproximadamente 20 billones de dólares, un valor equivalente a 5 veces el territorio completo de Estados Unidos, país que contaba con una extensión 25 veces mayor. Solo el entorno metropolitano de Tokio tenía el mismo valor que todo Estados Unidos, y un distrito de la capital valía más que todo Canadá. Si se hubiera vendido el Palacio Imperial de Tokio, se habría obtenido el equivalente al valor de todo el estado de California. Los 1990 campos de golf de Japón doblaban el valor de la capitalización de la bolsa australiana. Algunas características de la economía japonesa era su vocación exportadora, lo que permitió entrada de enormes cantidades de capital exterior en forma de beneficios. La abundancia de riqueza fue también determinante para explicar el alza de los precios del periodo 1980-1990. Según informes del Banco de Japón, otros factores que catalizaron la burbuja fueron el aumento de la demanda, la relajación de la política monetaria y la desmesurada demanda de vivienda por motivos fiscales. Burbuja de bienes raíces y acciones en Tailandia. Esta crisis básicamente comenzó en Tailandia por el colapso de su moneda como respuesta a la decisión del gobierno de dejarla fluctuar libremente y romper su anclaje con el dólar. Se relacionó con los problemas de pago de créditos hipotecarios de personas de alto riesgo y se presentaron quiebras y pérdidas en las utilidades de algunas organizaciones, bancas comerciales y bancas de inversión, causando profundas crisis de liquidez y alimentaria, al igual que diferentes derrumbes bursátiles. Sus antecedentes en la burbuja inmobiliaria y de crédito de Estados Unidos y la creación de instrumentos financieros de alto riesgo. Comenzó cuando el banco de inversiones de Lehman Brothers se declaró en bancarrota y el sistema financiero colapsó. Su primera reacción fue rescatar al sistema bancario y el mercado económico para evitar un colapso total. Su segunda reacción fue realizar un proyecto riesgoso de compra de la deuda pública para incentivar en los gobiernos el crecimiento. Se genera por repercusiones de la anterior crisis, la cual fue la Gran Recesión, ya que diversas naciones necesitaban ser rescatadas de su continua situación de crecimiento, porque no salieron de la situación de menos compra, menos venta, de menos producción. Como consecuencia de eso se presentó la reducción de la recaudación tributaria, dejando una imposibilidad de reducir el déficit. Algunas soluciones que se podría dar para esto sería la expansión monetaria del Banco Central Europeo, emisión de eurobonos y una nueva estructura tributaria ayudaría a tener más ingresos y más impuestos. Sin embargo, aún existen secuelas de esta crisis, ya que no se ha logrado erradicar por completo.